que tiene estaba, problemas. pero creo que ya lo iba a solucionar. Ah, ya. Ya, entonces vamos a hacer lo siguiente. Respecto al primer trabajo, una vez que termine la clase, voy a cambiar las fechas para que todas, inclusive las que me enviaron a mi personal, lo puedan enviar de frente a la plataforma. Y yo reviso allí y vuelvo a colocar las notas. Entonces, dime. Miss, yo ahorita estoy entrando al curso pero no me aparece nada. No, me aparece en inglés, no sé por qué, pero acá dice su nombre de usted. Dice Inés Evangelina López, sí, pero me parece algo de inglés, no sé por qué, en clase 2. Ah, pero qué raro. No sé por qué. A ver, chicas. Pero no veo ningún tema, nada aquí. Ya, vamos a aclarar las cosas. A ver, espérense a ver si puedo compartir pantalla. Un momentito, déjenme que abra yo primero la plataforma para observarlo entre todas. Ya, un momento. Ya voy a compartir pantalla, ¿ya? Para que podamos observar entre todos y de una vez solucionamos este problema. ¿Pueden observar lo que estoy compartiendo? No, Miss. No se puede, a ver, nuevamente. No se puede visualizar. Compartir pantalla, cerrar bandeja de uso compartido. A ver, nuevamente. No sé por qué. Ahora tampoco, ¿no? No, Miss, no se visualiza nada. Yo lo comparto, no sé si en Teams es de otra manera, yo lo hago como... A ver, un último intento, ¿ya? Ahí tampoco. Chicas, ¿pueden ver o no lo pueden ver? No, Miss, yo no veo nada. No, Miss, no se visualiza nada, Miss. Ya, a ver, ¿me escuchan? A ver, escúchenme allí. Yo acabo de entrar al curso Literatura y Sociedad en Contextos Diversos. Tengo la primera clase que es la literatura y su vínculo con lo social. Está la clase grabada del 19 de abril. Luego tengo la primera clase que les envié en Word, la primera actividad. Luego tengo la segunda clase que fue Realidad Sociocultural de América Latina. Y también en Word la información Realidad Sociocultural de América Latina. Pero allí no les dejé ningún trabajo, ¿ya? Son las dos sesiones. La primera, la literatura y su vínculo con lo social. Y la segunda, que es realidad sociocultural de América Latina. Sale la clase grabada. ¿Ya? Ah, ya, pero ahí sale la clase grabada, sí, tienes razón, de inglés. Ya. ¿Me escuchan? Chicas. Sí, Miss. Disculpe. Dime. En mi caso, como se acuerda que le comenté que somos nosotros de primaria, entonces, como le digo, no visualizo nada, ningún material, porque creo que usted solamente está habilitando a lo que es inicial, pero las compañeras Esperanza y mi persona, como somos de primaria, somos las únicas, entonces por eso quizás. A ver, escúchame. Escúchame, por favor. El problema de aquí de la plataforma yo no lo manejo. Quien maneja la plataforma es el profesor perdón. Yo lo único que hago es colocar los temas
colocar el título del tema, la clase, la actividad. Es lo único que yo hago. Ahora, quien pone a las estudiantes todo es el profesor. Ahora voy a entrar a lo que es calificaciones porque allí en calificaciones tienen que estar los nombres de las participantes. ¿Ya? Me espera un momentito, estoy ingresando. Sí, por favor, Miss. Okay. A ver, escúchenme. En todos los participantes tengo 11, que son Barreto Vázquez, Victoria, Yasmín, Cecilia Guevara, Arias Martínez Luz del Pilar, Antonio Poma, Magdalena Rubí, Flores Chumpitas, Margot Lucía, Tacas Lima, Maura, Ore Salinas Milagros, Rivas Alarcón Patricia, Jessica, Elizabeth Anita Quispe Guacho, Ana María Ticona, Muñoz, supongo, porque dice Muoz, Luque Rodríguez Yurfa. Son las que yo tengo acá. Pero les vuelvo a repetir, yo no soy quienes ha colocado. Quienes coloca es el profesor. Yo sí puedo colocar sus notas. Por ejemplo, aquí ya está para colocar la primera nota y así sucesivamente. Pero tengo 11 participantes. Ahora, yo les pregunto, de las 11, ¿son las de primaria? ¿Son las de inicial? ¿Cómo es? Son las de inicial, Miss. Sí, Ya. porque, Miss, buenas noches. Sí. Sí, justo cantamos Karina y quien le habla, Gladys Cupe. Las dos somos de primaria y igual que Karina también yo veo en la plataforma que no están las actividades. Puedo entrar al curso, pero no veo ninguna actividad de los temas. Ya, Pero, entonces, Miss, dime. la verdad, la vez pasada también me pasó eso con otro curso. ¿Ya? ¿Y cuál el fue la profesor- solución? Y el profesor nos dijo que usted es la que tiene que habilitarnos como primaria. Eso es lo que nos dijo. Pero, Efectivamente, Miss. En mi Claro. persona, disculpe. Dime. En mi persona, desde el día 1 se lo pregunté al profesor Lang. El profesor Lang me respondió que eso tenía que verlo, porque ya él solamente matricula y bueno, ¿no? A las que faltan nada más, pero de ahí no puede hacer más. De ahí cada profesora, por eso que yo las otras clases anteriores yo le he mencionado eso, no sé si usted se acuerda, y usted Sí, dijo que sí, iba a es ver, verdad. entonces, pero el profesor me mencionó eso, Miss. O sea que digamos que la solución estaba en usted, que tenía que agregarnos y no sé qué. La verdad que no entiendo muy bien, pero hasta ahorita no tenemos solución a eso porque no tenemos el material, ¿me entiendes? Sí, y yo también me preocupo. A ver, acá dice nombre, apellido. Un momentito, voy a ver. Solamente aquí me permite ordenarlos. Me sale una pestañita. Es que, mira, yo tengo trabajando desde el año pasado a través de la plataforma que se viene trabajando, ¿cierto? Sí, pues es el año pasado que se ha comenzado a trabajar de manera virtual, ¿sí? Y todas las veces a nosotros nos han dado los cursos con todas las participantes. No ha habido separación de primaria y inicial. Yo no sé por qué ahora se da eso. Ahora, es un solo curso para ambas, entonces todas deben de estar aquí agregadas. Chicas, discúlpenme, pero yo mañana tendré que llamarle al profesor Lam para aclarar esa situación porque no sé cómo agregarlas a las dos que faltan. Por favor, los apellidos de las dos que faltan de primaria. Castañeda Romero, Miss, en mi caso. Un ratito. Castañeda. Romero. Lo único que falta es agregar sus nombres porque las asistencias todo lo tengo. Castañeda Romero. Evelyn Karina. Un momentito. Evelyn. Ya. Y las siguientes porque son dos. Cupe. Cupe. Esperanza, ¿no? Cupe. Sí. ¿Qué más? Cupe al cuadrado. Miss, buenas noches. Yo no estoy en tu lista. Esperanza. Un ratito. Esperanza. ¿Otro nombre tienes? Gladys. Gladys. Ya. Miss, buenas noches. Yo no estoy en tu lista, Miss. ¿Tú eres de inicial o de primaria? Inicial, Miss. Bueno, a ver, dime tus apellidos, pero como les repito, yo no soy la que agrego. A nosotros no nos han capacitado para agregarles, por eso mañana tendré que hablar con el profesor. Ya, dime tus apellidos, por favor. Guaymascari, Maitawari, Janet Carmina. Un momentito. Guaymacari, ¿no? Sí, Miss. Guaymacari. Guaymascari, Maitawari, Janet Carmina. Maitawari. ¿Nombres? Janet Carmina, Miss.
Janet Carmina, ya está. Ya. ¿Alguien más para comenzar ya con la clase? ¿Alguien más que no esté en la lista, por favor? Ya es nuestra tercera clase. Nadie más, ¿no? A ver. No sé. Miss, disculpe, una Sí, consulta. te escucho. Te habla Dime. Antonio. Lo que pasa es que a mí recién me han habilitado para poder entrar a los cursos y he estado Ya. revisando y ahí está la actividad, pero yo ya le había mandado mi actividad por WhatsApp. Sí, no hay ¿Habrá? problema. Sí, no hay Ya. problema. Sí, pero sí estás en el grupo. Claro, sí, sí, sí. Ya. ¿Cuál es su apellido, me dijiste? Antonio Poma. Ah, sí estás acá. Sí veo, sino que no entiendo cuál es el problema con tus compañeras, sino que recién estoy ingresando a la computadora porque, como les comenté, estaba ingresando a las clases anteriores con el celular. Bien, ya lo hemos revisado, entonces solamente son 3 participantes que tienen problema, tendré que llamar al profesor mañana. Ya, continuamos entonces con la clase, chicas. Ya quise compartir para que ustedes puedan apreciar, pero no se ha podido. Ya, nuestra tercera clase del día de hoy, ¿cuál es el tema? A ver, las que han tenido la posibilidad de ingresar a la plataforma, o las que pueden ingresar. ¿Ver nadie? Chicas, ¿me escuchan? No, Chicas, no puede entrar. ver. ¿Nadie ha revisado? Hay 11 de ustedes que sí pueden ingresar. Por lo menos deben de saber cuál es el tema del día de hoy. Sus compañeras, las 3 que no pueden, tienen justificación porque no están agregadas. Miss, el tema es realidad sociocultural de América Latina. Hoy día es nuestra segunda o tercera clase. A ver, yo les pregunto a ustedes. Porque ahí aparece solamente ese tema, porque de ahí... En el sílabus lo tienen. El sílabus. ¿Es tercera clase? Es la tercera clase. Ya, ¿y cuál es el tema de esa tercera clase? Realidad sociocultural de América Latina. ¿Seguras? Están adivinando. Me dicen un tema, me dicen otro. A ver. En el sílabus. Funciones de la literatura en la sociedad latinoamericana. Total, ya me dijeron 3 temas. Ya decídanse, chicas, porque si no Mire, todas acá, no, lo que pasa es que acá hay un cronograma donde dice semana 1, semana 2, semana 3. Claro, pero Ya, escuchen. y en estas semanas, la primera clase hablamos sobre la literatura y su vínculo con lo social. De acuerdo. En la Ya, segunda. pero la segunda dice clase y pasa a la tercera, donde dice realidad sociocultural de América Latina. Ya, pero escúchenme. Todos los que tienen título, los contenidos son las clases que hacemos. Y la otra es donde se les manda la información. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya, okay. Entonces, estamos con el tema de funciones de la literatura en la sociedad latinoamericana. Muy bien. Muy bien, ese es el tema. Estamos en la tercera. La primera fue la literatura y su vínculo con lo social. La segunda fue realidad sociocultural de América Latina. Y la tercera es funciones de la literatura en la sociedad latinoamericana. No olvidemos que el título de nuestro curso es Literatura y Sociedad. ¿En dónde? En contextos diversos. Y eso ya lo hemos discutido. Bien, cuando nosotros hablamos de las funciones de la literatura, ¿a qué nos estaremos refiriendo? ¿Ven?
todo lo que se refiere o lo que compromete a la literatura. ¿Ya? Funciones de la literatura. Pero decimos funciones de la literatura en la sociedad. Entonces, ¿esa literatura con qué va a estar relacionada? Con la sociedad misma. ¿Ya? ¿Y de qué manera creen ustedes que se puede relacionar? Se relaciona cuando uno emplea la literatura para poder relacionarse dentro de la sociedad, poder integrarse, poder comunicarse. ¿Ya? ¿Quién más? ¿Tu apellido cuál es? Flores, mis Flores Chupitas. Ya, Flores. Sus micrófonos, por favor, alguien por allí. Manifestando a través también de la cultura misma, ¿no? En la literatura también se muestra parte de la cultura y la época en que se está dando, ¿no? Bien, ¿alguna otra participación? Elizabeth Quispe, ¿sí? Estoy Quien tomando habló fue nota. Castañeda. Castañeda fue la que habló a mí. A Castañeda, ya. ¿Quién más? A ver, chicas, vamos. Ustedes saben que todos tenemos que participar. A ver, cuando nosotros hablamos de... A ver, ¿te escucho? Miss, en la función social es también sobre los documentos que se han dejado de los antepasados y se está dando a base de las costumbres de lo que antes se regía, ¿no? En la política que se daba en los pueblos, ¿no? Ya puede ser las costumbres, las tradiciones, y eso a través de qué se manifiesta. ¿Cómo De ideas, llega a nosotros? ¿Cómo nos informamos? ¿A través de qué? De obras ahora literarias. A través de internet, aparte de obras, Ya, de es a partir noticias. de las obras literarias. Bien. ¿Quién más quería participar? ¿Tu apellido, por favor? Elizabeth Quispe, Miss. Ya, Elizabeth Quispe. ¿Alguien más quería participar cuando estaba participando Elizabeth? ¿Alguien más? Nadie. Bueno, también es aportar algo, porque igual lo que dijo mis compañeras es las obras literarias, ¿no? También ayudan al ser humano, ¿no? A identificarse, ¿no, Miss? También es eso, ¿no? Ante la sociedad. Claro, es a través de esos textos que nosotros nos podemos informar, podemos conocer un poco más. Apellido, por favor. Icona Muñoz. Icona. Ustedes saben que en cada clase las participaciones se tienen en cuenta. ¿Alguien más para continuar? ¿Nadie más? Bien. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de literatura y sociedad, nosotros tenemos que tener en cuenta que la literatura mantiene una profunda relación con la sociedad que la rodea, en el momento en el que es creada esta sociedad. Ahora, una obra literaria influye en otras épocas y en otras sociedades, porque sirve de ¿qué? De reflejo que nos permite a nosotros, los lectores, situarnos en esos momentos. A nosotros se nos narra, se nos cuenta una historia y nosotros como que retrocedemos en el tiempo y somos partícipes de lo que sucedió en ese momento. Ahora, también nos permite conocer más de todas esas experiencias, actitudes que pueden haber tenido las personas que en ese entonces vivieron situaciones diversas. Pero no olvidemos que el verdadero objetivo de una obra literaria, estamos hablando de obras literarias, no es solo ser un espejo social. La literatura, ¿qué busca? Busca el placer, busca deleitarnos, busca que nosotros cuando la leamos, nosotros vamos a sentirnos como relajados,
Olvidamos muchas veces los problemas, las situaciones por las que estamos pasando porque nos hacemos parte de esa obra que estamos leyendo. Entonces el lector disfruta con la lectura. Ahora, la literatura y su carácter social. ¿Por qué decimos que tiene un carácter social? Porque es un fenómeno social. ¿Dónde se produce? En la sociedad. ¿De dónde parte? De la sociedad. ¿Y cuál es su destino? La sociedad. ¿Se dan cuenta? Entonces, literatura y sociedad están íntimamente ligados. Dicho de otra forma, la sociedad es el sujeto de la obra literaria. También el objeto y, por último, el receptor. ¿Quiénes son los receptores de las obras literarias? Siempre una obra literaria es producida por un autor. ¿Y quiénes son los receptores? Los lectores, Miss. En este caso, ¿quiénes seríamos? Nosotros. Nosotros. Entonces, la literatura y la sociedad se influyen mutuamente. La sociedad condiciona la creación literaria. Los autores, ¿en qué se basan para escribir sus obras? En las experiencias que han vivido, en las situaciones, en los hechos, en los acontecimientos que se presentan. ¿Dónde? En la sociedad. Por ejemplo, todos conocemos muy bien una de las obras importantes de Mario Vargas Llosa, La ciudad y los perros. ¿Quién ha leído esa obra? Todos la tenemos que haber leído por lo menos una vez, si quieren, en el colegio. A ver, díganme de ustedes, ¿quién leyó esa obra? ¿Nadie la leyó? Sí, Miss, pero ya no me acuerdo. Ya. Mario Vargas Llosa escribe esa obra basada ¿en qué? En su vivencia, Miss, que la tuvo, en su experiencia. ¿Ya? ¿Y de qué nos habla esa obra? Si no mal recuerdo de su experiencia en la que él estudiaba en un colegio militar. Claro, en un colegio militar, un colegio que era con un internado. Y esa obra, ¿cuál era el título, dije? La ciudad de los perros. Creo que hay una película también, ¿no? Claro, hubo una película también, o hay una película. Pero díganme ustedes, ¿por qué ese título? La ciudad y los perros. Creo que así se lo dicen a los militares cuando ingresan, creo, ¿no? Claro, así se les trata los primeros años cuando están haciendo su servicio, o en este caso en la obra de Mario Vargas Llosa, a los chicos que están en los primeros años en esa escuela. Entonces, como ustedes bien lo han manifestado, ¿qué busca el autor? Hacernos partícipe de su experiencia, de repente de lo positivo, de lo negativo que él vivió dentro de esa escuela militar y cómo nos lo transmite a través de su obra literaria, pero lo hace de tal manera que a nosotros nos causa, despierta nuestro interés, hace que nosotros nos enganchemos con la obra y querramos conocer. Iniciamos la lectura y no la dejamos a medias, sino que continuamos. Queremos saber qué pasó luego, qué sucedió después, cómo terminó. Entonces, es una lectura por placer. Eso tenemos que tener en cuenta siempre. Eso es lo que buscan los autores. Continuemos. La sociedad condiciona la creación literaria. Influye en los temas y en las formas, lo que les estoy manifestando. A su vez, la literatura influye sobre la sociedad de su época y sobre la propia literatura. Entonces, hasta aquí estamos viendo lo que es el carácter social, cómo la sociedad juega un papel muy importante en la producción literaria, en la creación de las diversas obras. Cada autor cogerá los temas que sean de su interés y luego nos los van a transmitir a través de las obras. Seguimos. El autor, la sociedad y el lector. Hay entre estos tres, ¿habrá alguna relación? Por supuesto que sí. Ya lo hemos mencionado. El autor busca despertar el interés del lector a través de la producción de sus obras literarias basados en los temas que se dan en la sociedad. Vamos a analizar a cada uno de ellos. Comencemos por el autor. Un autor crea su obra desde su punto de vista, desde su perspectiva, su carácter, pero también escribe formando parte de una sociedad y un momento histórico determinado.
el autor no puede aislarse de todo lo que lo rodea. Él, cuando crea sus obras, ¿qué tiene en cuenta? Las costumbres, la religión, la ética, la ideología, la economía, la política. Todos estos factores condicionan la creación literaria. Pero hay dos factores sociales que afectan directamente a un autor a la hora de crear. El ser perseguido por sus ideas, la aparición de la censura que mutilará o prohibirá sus obras. Actualmente eso no se da, pero antiguamente, ¿qué pasaba? Habían obras que no podían ser leídas. ¿Qué pasaba si en alguna casa, por ejemplo, en la época del terrorismo, entraban los militares y encontraban algunas obras determinadas, como por ejemplo, los 7 ensayos de la realidad de José? A ver, ¿de quién es los 7 ensayos de la realidad? ¿De José Carlos? Mariátegui. Mariátegui. Imagínense ustedes, en la época del terrorismo, no podían encontrar una obra así, porque las personas eran censuradas, castigadas. Entonces los autores también son perseguidos por manifestar en ciertas épocas, que gracias a Dios ya no se dan. Ahora, por el contrario, el apoyo de las instituciones que facilitará su labor. Ante estas normas sociales, ante estos problemas y los valores que en ella imperan, el autor puede adoptar varias posturas. ¿Qué pasa cuando les sucede esto? Cuando van a ser censurados, cuando se les va a prohibir. ¿Qué puede hacer el autor? Conformarse. Acepta la ideología y moral dominante y no produce. Ahora, otros más rebeldes no se conforman, tienen una actitud inconformista, se muestran en desacuerdo con los valores establecidos y las críticas de forma abierta, por lo que en muchos casos acaba siendo perseguido o exiliado. Eso les pasó también a muchos autores antiguamente. Tenían que huir del país porque eran perseguidos por las ideas, por sus producciones literarias. Otra actitud que también podrían haber tenido los autores, aparte del conformismo, el inconformismo, es la evasión. Se va de lo de los problemas, me hago de la vista gorda, no me doy cuenta de los problemas sociales que lo rodean y se instala en otros mundos, en otros lugares imaginarios, en su infancia, en un futuro mejor. ¿Para qué voy a tocar yo los problemas sociales? ¿Para qué me voy a poner o voy a cargar con un problema tan grande? Mejor lo evito, la evasión. Eso es respecto al autor. Ahora vamos a ver el caso del lector. Toda obra literaria necesita, como lo hemos dicho, ¿de quién? De un lector, si no, no tendría razón de ser. Un autor, ¿para qué va a producir sus obras literarias si no va a tener un público que acepte, que lea su obra? Entonces, para que el proceso de comunicación se complete, autor-emisor, obra, debe haber un autor que es el emisor, una obra que es el mensaje y un lector que es el receptor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Queda claro esto? Sí, Miss. ¿Sí? Un autor que dentro de la comunicación cumple el papel de emisor, una obra que es el mensaje que es enviado por este autor a un lector o receptor. Bien, es posible que este proceso encuentre algunos obstáculos. ¿Cuáles podrían ser? Que el nivel de competencia lingüística entre el escritor y el lector sea diferente. Así, algunos lectores se encuentran incapaces de leer y disfrutar obras literarias, como por ejemplo El Quijote. ¿Alguna de ustedes tuvo oportunidad de leer esa obra? También lo he leído, Miss, pero también no me recuerdo mucho, pero habla de acerca de muchas aventuras que pasaron, ¿no? Sí, pero si tratamos nosotros de leer, por ejemplo, las primeras producciones, ¿qué pasa? Es un lenguaje difícil de entender
inclusive de leer. Entonces se hace complicado. ¿Quién ha leído 100 años de soledad? También la tienen que haber leído en el colegio. Yo lo he leído, Gabriel García Márquez, ¿no? Ah, efectivamente, de Gabriel García Márquez. ¿Nacionalidad? ¿Te acuerdas? ¿Peruano? ¿Colombiano? No es peruano. Argentino. Tarea para la Colombiano. próxima. Estamos adivinando. Para la próxima queda eso de tarea. Averiguar cuál es la nacionalidad de Gabriel García Márquez. Ya no podemos estar adivinando. ¿Ya? Es solamente averiguar la nacionalidad. Ya. La obra de Gabriel García Márquez, ¿es fácil su lectura? Si la hemos leído, tenemos que recordarlo. Yo no les voy a preguntar personajes, historias, ¿no? Porque también la he leído, pero pregunto. ¿Es fácil de Es entender? colombiano, ¿Colombiano? ¿Ya lo buscaron en internet? Sí, mi colombiano. Ya se delataron. Ya. Y sí es fácil, Misa, tiene bastantes obras literarias bien bonitas. Ya, pero, a ver, yo te pregunto, ¿quién me dijo que es fácil? Yo, Lucía Flores. A ver, Lucía, ¿tú has leído la obra completa? 100 años de soledad. He leído la obra. No el resumen. No, he leído obras de él. 100 años de soledad es una de ellas que también he leído. Y siempre me ha cautivado su forma de expresar, de plasmar cada obra, porque te ha llamado la atención. Me ha llamado la atención porque tiene también obras de suspenso, obras de vida cotidiana, y es muy interesante. Ya. Tiene una forma muy buena de plasmar sus ideas. Sí, pero yo te pregunto, Lucía, la lectura de la obra 100 años de soledad trata de concentrarte solamente en eso. ¿Es una lectura sencilla? No, Miss. Como por ejemplo La ciudad y los perros. No, es muy diferente, Miss. ¿Cuál es la diferencia? Que recuerdes, más o menos. Dame alguna pista. ¿Qué te podría decir, Miss? A ver, comienza con una historia. ¿Esa historia se mantiene de principio a fin o no? No, Miss. No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando tú vas leyendo la obra? Él va cambiando, Eso. Te cuenta una historia, la deja a la mitad, inicia otra historia, por decir en el segundo capítulo, en el tercero sigue en lo que se quedó en el primero, entonces tú tienes que estar muy atenta, muy concentrada a lo que vas leyendo, porque si no tú pierdes la hilación. No es una lectura bastante sencilla. No, 100 años de soledad. Entonces, es muy diferente. En cambio, comparándola con la obra de Mario Vargas Llosa, La ciudad y los perros, sencillísima, sigue una secuencia, pero en 100 años de soledad no ocurre eso. Trate de por lo menos buscar en internet el resumen para que entiendan mejor lo que les estoy diciendo. Ya les he dicho, no se conformen con lo que yo les brindo. Ustedes busquen información. No podrán leer la obra porque no es pequeña, pero por lo menos busquen el resumen para que puedan entender. ¿Está bien? Continuamos entonces. Si es que no hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta o sigo? ¿Ninguna? Ninguna, creo yo. Seguimos con el lector. Otro obstáculo que podría darse es la distancia y diversidad histórica entre el escritor y el autor. Para comprender totalmente algunas obras, debemos conocer el contexto. ¿Qué es el contexto? A ver. Es el lugar donde se realiza la acción. Se desarrollan los hechos. Los hechos. Muy bien. Debemos de conocer el contexto sociocultural en el que fueron escritos, por un lado, y el contexto sociocultural que describen por otro. Si estamos muy alejados de la cultura, de la sociedad, de la historia y de la lengua en que fue creada una obra, no disfrutaremos plenamente de ella. ¿Por qué? Porque no la vamos a entender. Porque es una realidad totalmente diferente.
diferente. Bien, hasta allí me parece que está todo claro o hay alguna duda. Vamos, chicas, manifiéstense porque yo sigo avanzando. Está bien, Miss. Ya. Ahora yo les digo, la literatura es intemporal. ¿Por qué? Porque se desarrolla en la historia, en una sociedad con la que interactúa. Tradicionalmente estudiamos la literatura siguiendo las épocas de la historia de España y en general de la historia del arte occidental. Por ello, hablamos de movimientos literarios como el barroco, el neoclasicismo o el romanticismo. Entonces, ¿se dan cuenta, chicas? Aquí se vuelve a manifestar lo que decía hace un momento. Literatura e historia están íntimamente relacionadas. Los avances que se van dando en la sociedad están relacionados con las producciones literarias. Indudablemente, cada obra literaria manifiesta en mayor o menor grado la época en la que fue creada, pero debemos recordar que la literatura es un fenómeno intemporal, no tiene tiempo, una realidad artística, lingüística, estética, que siempre está vigente. Los autores pueden pertenecer al pasado, pero la literatura no está muerta. Una obra vive siempre aquí y ahora, independientemente del momento en que ha sido creada. Por ejemplo, la obra del Quijote, ¿pasó de moda? No. ¿Murió? No. ¿La seguimos considerando? Sí. ¿Todavía la mandan algunos profesores a leer? También. Entonces se mantiene. Eso es respecto a la literatura intemporal. Ahora, literatura y educación. Aquí, ¿habrá o no habrá relación también? A ver, desde nuestra experiencia. En cuanto a la literatura con la educación, Miss. Ajá. Sí, sí hay relación. ¿Cuál sería? Porque a través del tiempo siempre va a haber una enseñanza o se va a rescatar algo de la literatura que vamos tomando en cuenta en la lectura, en la que vamos a estudiar. Porque nunca va a pasar de moda. No pasa de moda, ya sea un hecho importante o algo que ha sucedido en el momento debido al contexto del escritor que va relacionándose. Muy bien. Entonces podemos decir que literatura y educación están estrechamente relacionados. Si decimos que la literatura es producto de la sociedad, de los problemas, de las experiencias, de las situaciones, con mayor razón esta literatura va a estar estrechamente relacionada con la educación. Entonces decimos, el estudio de la literatura, que considera la historia, autores, épocas, géneros, estilos, es imprescindible en cualquier sistema educativo. No podemos dejar de lado. Por ejemplo, cuando ustedes estudiaban en el colegio, ¿llevaban el curso de literatura? ¿Sí o no? Claro, sí. Por supuesto, los últimos años, a partir de tercero más o menos, obras literarias, ahora que están siguiendo estudios superiores, ¿siguen estudiando literatura? Sí, Miss. Sí, nuestro curso, literatura, pero relacionado ¿con qué? Con la sociedad. Entonces, desde la antigüedad se estudia lengua y literatura. En la escuela, los escritores clásicos nacionales e internacionales forman parte de los sistemas de enseñanza y se considera básico conocerlos. Tenemos que saber, en los exámenes de admisión menciona autores u obras y tenemos que dominar eso. Además, los periódicos y otros medios de comunicación contribuyen al conocimiento de la obra literaria con artículos, estudios y comentarios. De esa manera se divulga la literatura y se estimula la lectura. Por supuesto, también organizaciones gubernamentales las tienen en cuenta. Cuando
hemos estado estudiando qué nos mandaba en los últimos años. Tienes que leer la siguiente obra literaria. O nos daban una lista, a ver, cada uno escoge una obra. Tienen tanto tiempo, no sé, llenaban una fecha. Ya, para esa fecha tienen que salir a exponer cada uno su obra literaria. Y así se hacía el efecto multiplicador y todos conocíamos un poco de cada una de las obras más representativas. ¿Era o no era así cuando estábamos en el colegio? Sí, sí. Ya, ahora viene la pregunta. ¿Por qué creen ustedes que leemos? ¿Cuál será la finalidad, la intención, el propósito de la lectura? Pensemos, yo les he dicho siempre, organicemos nuestra respuesta, que tenga sentido, la respuesta que vamos a dar. Ordenemos bien nuestras ideas. ¿Por qué leemos? Miss, en mi caso, bueno, leemos para entretenernos, para enriquecer nuestro vocabulario, para conocer más de las obras, también por agrado, porque nos agrada. Muy bien. ¿Tu apellido? Flores Chumpitaz, Miss. ¿Perdón? Flores Chumpitaz, Lucía. Ah, Flores, ya. Muy bien. A ver, 2 participaciones más. ¿Por qué leemos? Sí, buenas noches. Buenas. ¿Apellido, por favor? Sí. Arias Martínez. ¿Perdón? Arias Martínez. Arias, ya. No te escuché bien, ya. A ver, continúa. Bueno, yo también comparto la idea de Lucía, que leemos para ampliar nuestro vocabulario, pero también considero que hay personas, bueno, en mi caso, que cuando leemos conocemos lugares. Por ejemplo, en obras literarias, cada vez que el autor dice del lugar, lo explica, la manera en que otros lo leemos, imaginamos el lugar donde estamos, y para mí es como un viaje. Viajamos a ese lugar del texto que nos está brindando. Bueno, eso considero yo de mi parte, la forma de que yo leo. Puedo conocer lugares, puedo conocer personas de la antigüedad, porque hay textos también antiguos que relatan nuestra historia pasada, que también me gusta leer eso. Yo considero para mí que es eso, que nos da como un viaje en el tiempo. Ya, muy bien. O sea, como que te haces tú un personaje más de la historia que estás leyendo. Sí, ¿Sí? Muy bien. Sí, Ya, muy bien. Arias Martínez. ¿Una participación más para continuar? A ver, 2 participaciones ya. Apellidos, dígame, una por una. Cupe. Cupe. A ver, comenzamos con Cupe y continuamos luego con la siguiente participante que está queriendo manifestarse. A ver, Cupe primero. Muy buenas noches. Bueno, en mi caso yo me enfoco en los niños, ¿no? Y en mis hijos particularmente se me vino a la mente, ¿no? ¿Por qué leemos? Primero para poder, bueno, tener, como se dice esa frase, ¿no? Tener un viaje imaginario, ¿no? Como comentaron mis compañeras anteriormente, pero específicamente yo lo veo por este punto para poder tener una buena ortografía, porque a la medida que vamos leyendo, también vamos conociendo las palabras, ¿no? Escribiendo las palabras correctas con una buena ortografía. Y también para poder conocer diferentes lugares. Y también, bueno, para mí, ¿no? Que ahora estoy llevando con los niños de segundo, para que los niños tengan una buena comprensión lectora, ya que muchos niños leen, pero no entienden lo que leen, ¿no? Entonces, en ese aspecto. Gracias, Miss. Ya, muy bien, Esperanza. Eso, tengan en cuenta esa frase. Cuanto más lees, menos errores ortográficos vas a cometer. Eso tengamos siempre presente. Ya, ¿había una participación más aparte de Esperanza? Sí, Miss. Para mí también es importante por qué leemos, ¿no? Para mí el leer es tener conocimiento, ¿no? Tener conocimiento tanto de lo antiguo, ¿no? De nuestra historia, ¿no? También eso también hace de que también tenemos que, para liberarnos,
para ejercitar nuestro cerebro, ¿no? Activar la memoria, ¿no? Porque muchas, a veces, bueno, es importante leer desde pequeño, o sea, porque también hace la comprensión lectora, ¿no? Porque si tú no lees, ¿cómo respondes a una pregunta, ¿no? Si tú no lees, tú no te informas primero, ¿no? Inclusive para los niños pequeños, ¿no? Para los niños de primaria, ¿no? Es muy importante, pero también decimos también que las personas que vamos a llegar a la adultez, ¿no? A la vejez, es importante también estar activando nuestra memoria. El leer es muy importante. Entonces, para nosotros no perder de poder tener esa, ¿cómo le diría la palabra? Esa costumbre, ¿no? De leer, ¿no? Entonces, nosotros siempre debemos estar instruidos, tener conocimiento. Para mí eso es el leer. Ya, muy bien. Bien, chicas, ustedes lo han manifestado. Debemos de leer en todo momento. En todo momento debemos de estar leyendo. Ahora, el ministerio manda, por ejemplo, en el caso de secundaria, que es en el nivel que yo trabajo, las pruebas de comunicación y matemática, porque son los cursos priorizados. Entonces, ¿qué sucede? Estas pruebas se aplican 3 veces al año. La primera, que se aplicó ni bien comenzaron las clases, que es la prueba diagnóstica. La segunda, a mitad de año, más o menos junio, julio, y que es la prueba de proceso, y al final viene la prueba de salida. Es la misma prueba que se aplica las 3 veces. ¿Qué significa esto? Que si un estudiante en la primera prueba, que fue la diagnóstica, salió mal, ¿cómo debe de salir en la que es en proceso? Se supone que debe de mejorar esas notas. ¿Cómo debe de estar en la prueba final? Mucho mejor que en la de proceso. Ahora, ¿qué está haciendo el ministerio? Está pidiendo que se haga el reforzamiento de manera obligatoria. Antes también se hacía, pero ahora ya se está haciendo un seguimiento más minucioso. ¿Por qué les digo esto? Las pruebas traen 2 momentos. Comunicación tiene 3 competencias, como de repente ustedes ya lo saben. La primera, que es expresión oral, la segunda competencia, que es comprensión lectora, y la tercera, que es producción de textos. ¿Qué pasa? En esta prueba, lógicamente, expresión oral no se puede tomar porque necesitaríamos grabar a los estudiantes y cuántos son por aula. Consideramos y se evalúan solamente 2 competencias. Comprensión lectora, producción de textos. Para comprensión lectora, ¿qué hacen? Les envían una serie de lecturas y los chicos tienen que responder preguntas en base a las lecturas. Para producción de textos, dependiendo del grado, les envían que ellos redacten. Les dan una oración, por ejemplo, este año yo estoy trabajando con primero de secundaria, y ¿qué les pedían a los estudiantes? Que redacten un cuento. Les decía, en el patio de tu colegio apareció un ser tipo mitológico. En base a esto, redacta un cuento. Para poder redactar el estudiante ese cuento, ¿qué tiene que hacer? Lo primero, tener en cuenta qué cosa es un cuento. Un cuento es un texto narrativo, imaginario. Segundo, un cuento tiene partes o momentos. ¿Cuáles son? A ver, ayúdenme. Vamos, ustedes saben eso mejor que yo. Inicio. ¿Qué más? Nudo, desenlace, final. Nudo y desenlace. Ahora, los estudiantes que pasan de primaria a secundaria, en los grados que yo tengo, en las secciones que yo tengo a mi cargo, que son 6, de la A a la F, ¿qué he observado? Que ellos, donde tienen mayor dificultad y todas las 6 aulas necesitan refuerzo, es en redacción. ¿Por qué? Porque yo, el día que se les aplicaba el examen, les dije, chicos, tienen que redactar un cuento. Recuerden cuáles son los momentos de un cuento. Inicio, nudo, desenlace. A pesar de esa información, muchos, por no decir la mayoría, no ha cumplido con esos requisitos. O me hacían el inicio y el desenlace, o solamente me hacían el nudo, o inicio, nudo y se acabó, o nudo y desenlace. ¿Y por qué sucede esto?
¿A qué creen ustedes que se deba esto? A que en primaria no hemos reforzado, no ha quedado clara la información, porque eso ellos ya lo deberían de dominar. En segundo de secundaria, ¿qué se les pidió? Que redacten una carta. La carta también tiene partes. Por ejemplo, yo comienzo a escribir, aunque ahora ya no lo hacemos por los celulares, el internet nos ha facilitado tanto que ya estamos dejando de lado muchas veces escribir. Ya no hay, creo, ni correos. Bueno, pero una carta, ¿cómo nos enseñaron? ¿Con qué comienzo yo? ¿Con qué Con la información? fecha, con la Con fecha la misma. fecha. Luego, ¿qué viene? El Aparte de encabezado. a quién va a ir dirigido, y así sucesivamente, el cuerpo, etc. Pero también en segundo, la misma dificultad. Entonces, ¿por qué? ¿A qué viene esto? A qué es importante que nosotros leamos y que conozcamos las partes de todo tipo de textos. Todo tipo de textos. Lo debemos de dominar. Más aún nosotras. Los estudiantes están en proceso de formación. A ellos todavía les podemos dar la información, les podemos enseñar. Pero los que ya han salido del colegio, ¿qué pasó? ¿Se dan cuenta? Entonces, todas estas cositas tenemos que tenerlas en cuenta. Bien, continuamos. Estábamos en por qué leemos. Y cuando nos hacemos esta pregunta, tenemos que pensar en la función social de la literatura. Antiguamente, la literatura tenía fines básicos. ¿Cuáles eran? Dar a conocer los mitos religiosos. Otro, establecer fiestas sociales. Tercero, enseñar, educar y formar. Esos eran los fines que tenía la literatura. En la actualidad, estos fines han cambiado. Distinguimos 4 funciones. Las 2 primeras afectan a la obra literaria en sí misma. Las otras 2 aluden a la íntima relación entre literatura y sociedad. Comencemos. La literatura es placer, ¿cierto o falso? Cierto. Cierto. Yo estoy de vacaciones, de repente, estoy en mi casa, estoy aburrida, no quiero ver televisión. ¿Qué hago? Me acuerdo de una obra que leí hace muchos años. Comienzo a leerla. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Por obligación? Por placer. Por placer, porque quiero relajarme, quiero recordar esa historia que yo leí, me gustó. Entonces quiero volver a recordar los hechos, los personajes. Leo por placer. La función básica de la literatura es el placer estético. La literatura es arte. ¿Arte de qué? De las palabras. El autor siente placer al expresarse y el lector lo siente al leer e interpretar. Por eso decimos que la literatura es placer. Otra de la función de la literatura es evasión, distracción y entretenimiento. El ejemplo que les mencionaba también cumple con estas características. Cuando leemos, olvidamos nuestros problemas. Huimos a otros mundos que nos distraen de nuestro presente. Tercera función. La literatura es compromiso. Un autor vuelca en su obra sus valores y puede llevar al lector a replantearse ideas religiosas, éticas o ideológicas. Por ello, la existencia de la censura. ¿Ustedes por casualidad escucharon esta obra que estuvo prohibida hace pocos años por la Iglesia Católica? El Código Da Vinci. ¿Escucharon esa obra? Sí, Miss. ¿Alguno de ustedes tuvo oportunidad de leerla? No, Miss. He escuchado, pero no le puedo leer. Ya, era una obra que decían que estaba prohibida por la religión. Y yo no tuve la oportunidad de leerla, me llamó la atención y también vi la película, pero la película sinceramente no se las recomiendo. Es más interesante leerla.
porque te pone una serie de, una especie de acertijos que uno te lleva al otro, te lleva al otro y te va enganchando que tú quieres terminar de leer la obra. Es un poco extensa, pero sí se las recomiendo. Entonces, sí se dan casos en que muchas obras son censuradas. Pero yo no vi nada de malo en esta obra. No sé por qué habría esa interpretación. Me pareció interesante. Se las recomiendo cuando estén de vacaciones, a ver si la leen. Ya, entonces decía, por ello la existencia de la censura, es decir, la preocupación de políticos, moralistas y religiosos por controlar determinadas obras literarias que manifiestan ideas contrarias a las establecidas por el poder. Esa era, perdón, la tercera función. Y la última, la literatura es una vía de transmisión de ideas. La literatura, ¿por qué es una vía de transmisión de ideas? Porque informa y enseña todo tipo de conocimientos, ya sean lingüísticos, estéticos, filosóficos, ideológicos, sociales, políticos, históricos, etc. Nos habla del hombre y de su experiencia vital. Entonces, estas son las características por la cual actualmente nosotros leemos. Leemos porque la literatura es placer, repito, primero. Segundo, leemos porque la literatura es evasión, distracción y entretenimiento. Tercero, porque la literatura es compromiso. Cuarto, porque es una vía de transmisión de ideas. Hasta allí, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Algo que no quedó claro? Para continuar. Chicas. Todo claro, Miss. Para mí todo. Es un curso bastante interesante. Literatura y sociedad, a mí me parece un curso bonito, sinceramente. No es nada aburrido. Si nosotros prestamos atención, no es tampoco complicado. Entonces, tratemos de estar atentas y de participar. Y más aún, cuando participamos, la clase se va rapidísimo. Pero si nos quedamos calladas, se nos hace largo, ¿no? Y cuando avancemos, cuando termine, ¿no? Estamos mirando a ver cuánto falta, cuánto falta. Pero si participamos, se nos va la hora en un abrir y cerrar de ojos. Continuamos. La literatura y la tradición. Por supuesto, hay una tradición. Esto no surgió de un momento a otro. La literatura popular, tradición y tradicional y folclórica, representa el saber de un pueblo. Es la primera, la original, y es anónima, porque el verdadero autor es el pueblo. Una madre que canta, una nana, un abuelo que cuenta una historia o recita un romance a sus nietos. Los campesinos que cantan mientras trabajan. Todos ellos son los primeros autores de lo que más tarde será el romancero o la lírica tradicional. El pueblo es creador, depositario o transmisor del rico patrimonio que es la literatura popular. Lo repite, lo pasa de boca en boca. Y esto es bien cierto. ¿Qué pasaba cuando no había la escritura? ¿Cómo nos pueden haber llegado a nosotros las primeras poesías, los primeros cuentos, las tradiciones, si la escritura no había sido inventada? ¿Cómo creen ustedes? Ya les di la pista hace un momento si han estado atentas. Miss, porque nuestros abuelos antepasados nos han llegado a contar, nos han relatado lo que ellos han estado pasando, lo que en el momento han pasado, ¿no? Su momento de repente de enamoramiento, las cuales ya no son similares a los de ahora, ¿no? Entonces, poco a poco, mientras nos han estado contando su historia de ellos propios, los que ya empezaron a escribir han ido plasmando en escritura, los cuales que ahora ya nos llegan como en obras, ¿no? Para poder nosotros enterarnos de qué manera ha sido su vida de ellos. Efectivamente. ¿Tu apellido? Luque, Miss. Ya, Luque. Es bien cierto lo que tú dices. Nos ha pasado
esa información, como yo les decía hace un momento, de boca a boca. Nos narraron los antepasados, lo narraron a nuestros bisabuelos a nuestros abuelos. Llegó la escritura fenomenal, ya se pudo plasmar esas historias en un texto, pero antes no era así. ¿Ya? Entonces, la literatura popular pasó de boca a boca, de generación tras generación. Lo adapta y lo conserva como manifestación de su identidad. Después estas obras se escriben para conservarse y permanecer en el tiempo. Las obras no escritas desaparecen. Desaparecen si no seguimos transmitiéndolas. Pueden haber algunas tradiciones que de repente no las conocemos porque no quedaron escritas. Eso es respecto a la literatura popular. Ahora pasemos a lo que es la literatura culta, la que tiene un autor. Nace después de la popular y recibe influencias de ella de 3 maneras. ¿Cuáles son estas 3 maneras? Las obras cultas creadas a imitación de formas populares, como por ejemplo los romances, las coplas, las seguidillas. Otra, la siguiente manera, elementos de la literatura popular que la culta adopta. Por ejemplo, los refranes o personajes como la Celestina. Temas de la literatura, tercero, de la literatura popular que se recrea en una obra culta. Por ejemplo, algunas leyendas de Becker que parten de viejas leyendas. Entonces, la literatura también ha tenido un proceso. Primero fue popular, luego se volvió culta. Ahora, ¿cuáles son esos factores que influyen en la creación literaria? Con esto ya vamos a ir terminando. Tenemos acá, las formas y los temas de la literatura van cambiando a lo largo de los años. Desaparecen unos géneros y aparecen otros, como todo cambio. Cambian los estilos, se modifican los recursos, hay nuevos temas. Esos cambios dependen de factores extralingüísticos, sociedad, política, ideología, y de las modas y gustos. Conviene destacar 3 factores que contribuyen a los cambios en la literatura: el cansancio, la teoría del péndulo y las tendencias artísticas del extranjero. Vamos a analizar cada una de ellas. ¿Qué es el cansancio? Algunos temas muy usados llegan a cansar, parecen aburridos y ya muy vistos. Los lectores exigen cambios, novedades literarias. Las modas aparecen también en el mundo literario, como por ejemplo, Cervantes en su Quijote, las novelas de caballerías, porque estaba cansado de ese tema tan repetido en ese momento. La teoría del péndulo, ¿en qué consiste? Una época desarrolla una serie de características y la siguiente desarrolla otras opuestas. Por ejemplo, al Renacimiento, época de la mesura y equilibrio, le siguió el Barroco, la época de los excesos. El tercer factor que influye en la creación literaria, tenemos las tendencias artísticas del extranjero. Sirven de acicate, que es el estímulo, y modelo para la creación de nuevas obras. Por ejemplo, la influencia de la Ilustración francesa en el siglo XVIII o de los vanguardistas a comienzos del siglo XX. Bien, chicas, hasta allí. ¿Qué les pareció el tema del día de hoy? Muy interesante, Miss. Realmente se cumple el título de nuestra clase cuando decimos funciones de la literatura en la sociedad latinoamericana. ¿Sí o no? Sí, sí, Miss. Sí, Miss. En conclusión, podríamos decir, ¿cuáles son esas funciones que cumple la literatura en la sociedad? Con sus propias palabras, no quiero que me digan exacto como ustedes lo han escuchado, sino por lo menos a cada uno de ustedes les tiene que haber quedado una función marcada en el cerebro.
de todas las que yo he ido mencionando. El del placer, Miss. ¿Ya? Miss, también una de las funciones es relacionar, ¿no? La literatura con la sociedad y la historia. Muy bien. Y sí, durante la clase sí, ¿no? Mientras hemos estado escuchando, pues se relaciona bastante, ¿no? Es más, hemos tocado de nuestros antepasados, es como tocar un poco de la historia también, hablando de la literatura. ¿Ya? ¿Quién más? También es una transmisión de También, ideas a través de los tiempos. ¿Ya? También Miss habló en una parte la literatura en relación con la educación, que es muy importante. Ujú. Vamos, vamos, que ya estamos terminando, chicas, ánimo. ¿Nadie más? Ha estado tan interesante que ya nos quedamos sin palabras. Chicas. Bueno. El entretenimiento también, Miss. Ya. Placer, entretenimiento. Es por transmisión de ideas, para transmitir ideas. Muy bien, ya. A ver, vamos a terminar. Voy a mencionar a quienes tengo presente el día de hoy. Esperanza Cupe, Evelyn Castañeda, Janet, Goymacari, Rubí Antonio, Lucía Flores, Elizabeth Quispe, Ticona. Ticona, ¿cuál es tu nombre, por favor? Ana María, Miss. Ana María. Ana María. Sí. Gracias. Arias Martínez, ¿tu nombre, por favor? Luz del Pilar. Gracias. Luque, nombre. Yurfa, Miss, Luque Rodríguez, Yurfa. Disculpa, Yurfa. Ya, Milagro Soré. ¿Quién me falta? Presente, Miss, presente. Barreto, Miss. Barreto, nombre. Victoria, Miss. Victoria. Jazmín Guevara también, Miss. Un ratito. Miss. Momentito, Jazmín Guevara. Sí, Miss. Ya. ¿Quién me está hablando? Miss Maura Tacas. Maura Tacas. Dime. ¿Alguien más? Miss Rivas Alarcón. Rivas Alarcón. Nombre. Patricia Jessica. Patricia. Yo, Miss Janet Carmina. Janet, sí, ya te mencioné. A Ana Ticona creo que no le he mencionado, ¿no? A ver, Ana. Ana Ticona, sí está. Ana María Ticona, ya. ¿Alguien más que no he mencionado, chicas? Porque terminamos. Yo solamente considero a las que están aquí en lista. ¿Nadie más? Chicas. Chicas. ¿Nadie más? Flores Chumbitas, me llamó. Lucía Flores. Sí, Miss. Ya. Jessica Rivas. A ver. Ya. Jessica Rivas. Jessica Patricia. ¿Sí? Sí, Miss. Ya. Patricia Jessica. Ah, ya. Ajá. Sí, Ya, chicas. Miren, voy a activar la plataforma. Ahora ni bien terminamos, pero me voy a mantener en comunicación con Lucía, que es la delegada,
para que ella les informe cuál es la respuesta que me dan respecto a las 3 participantes que falta que sean consideradas en el grupo, ¿ya? Si no logro comunicarme el día de hoy, el día de mañana. En inicial era Guaymacari, y en primaria Janet Carmina. ¿Sí? Allá. No, Janet Carmina es de inicial y de primaria son Castañeda y Cupe, ¿cierto? Sí, Miss. Las que no están consideradas. Entonces, nuestro medio de comunicación va a ser Lucía. Con Lucía yo me comunico y le doy la respuesta. ¿Está bien? Sí, Miss. Ya, ahora, suponiendo que sigue este problema, no las agregan solamente las 3 participantes que tienen problema, me pueden enviar a mi personal, a mi WhatsApp personal, el trabajo que deje. Las otras no tienen excusa. Las 11 que sí están consideradas lo van a enviar a la plataforma. Ahora, respecto al primer trabajo que me enviaron a mi personal, lo voy a reaperturar. A ver, hoy día es miércoles. ¿Les parece bien? Como ese trabajo ya está hecho, ustedes lo tienen hecho, pero quiero que esté en la plataforma, que cada uno de ustedes lo cuelgue. ¿Les parece bien hasta el día domingo? Para que tengan tiempo de hacer el otro trabajo que les voy a enviar recién el día de mañana. ¿Por qué? Porque la segunda sesión no tiene trabajo. Voy a reaperturar la primera actividad de la primera clase. Por eso les pienso dar pocos días. Hasta el sábado les doy. ¿Está bien, chicas? Manifiéstense, porque si ustedes no me dicen nada, entonces yo ¿qué puedo entender? Que sí están de acuerdo. ¿Está bien hasta el sábado? Más tiempo, Miss, porque tenemos tarea que exponer mañana. Un ratito, Elizabeth Quispe, escúchame. Ese trabajo, ustedes me lo enviaron a mi personal. Es de la primera clase. Por eso hasta el día sábado es simplemente reenviar. ¿Por qué? Porque ustedes sí, les voy a dejar, para el otro trabajo les dejo más tiempo, que es el segundo trabajo, que es de esta sesión, porque la segunda sesión no ha tenido tarea por el inconveniente que yo tuve, ¿se acuerdan? Sí, sí. Ya, entonces, ya aprendí. ¿Ya? ¿Quedamos así? Y con las participantes que no están agregadas. ¿Cómo? Está bien, Miss, hasta el sábado. Ya, hasta el sábado, porque es simplemente reenviar lo que ya tienen hecho, no es que lo tengan que hacer. Y ¿Es de la primera clase también? Sí, de la primera clase. Lo que me enviaron a mi personal debe estar en la plataforma, pero yo no lo puedo colgar, lo tienen que hacer ustedes. ¿Está claro? Entonces, esa es una evidencia de que ustedes hicieron el trabajo. Ya, escuchen. Eso hasta el día sábado. A partir del domingo recién van a poder colgar el trabajo que les voy a dejar de esta sesión del día de hoy. Y van a tener una semana para que lo hagan con calma. ¿Está bien? Sí, Miss. Ya, entonces estamos quedando así. El día de hoy yo voy a cambiar la fecha, pero no lo cuelguen hoy día, háganlo a partir de mañana. ¿Ya? Porque por veces el mismo día no se puede. ¿Está bien? Sí, Miss, pero justo ahorita yo estoy entrando a la plataforma ¿Ya? y la opción todavía no está habilitada. No, porque les estoy diciendo que recién lo voy a cambiar, ahora que nos despedimos. Ok, Miss. No coman ansias, recién voy a entrar. ¿Ya? Sino que les estoy aclarando para que no haya malos entendidos. ¿Quedó claro? Sí, Miss. Todo claro. Suponiendo que no se puede, mañana, pasado no pueden, ustedes le avisan a Lucía y Lucía a su vez me avisa a mí, pero no va a haber problema porque ahorita mismo lo hago y ustedes a partir de mañana están colgando sus trabajos hasta el día sábado. ¿Ya? Bien, chicas, entonces nos despedimos. Si es que no hay alguna pregunta, duda. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Ninguna? No, Miss, todo claro. Bien, entonces nos vemos
y revisen la plataforma a partir del día de mañana y yo también le tengo una respuesta y me comunico con Lucía cualquier cosa, ¿ya? Ok, Miss. Está bien. Bien, hasta luego, chicas. Miss, ¿y la tarea en qué consiste, Ya, Miss? Miss, chao, cuídate. Yo se las voy a poner en el grupo. Ustedes la revisan allí. Ok, ¿Ya? Miss. Ya, nos vemos. Hasta la otra clase, Miss, cuídese.